Buenos días al grupo de Iglesia Bautista Reformada de la Gracia y el Aula del Señor Jesucristo y todo lo que están escuchando por YouTube. Vamos a continuar con esta serie de mini cápsula de estudio que estamos viendo con remedios preciosos contra las artimañas de Satanás o del diablo. El libro entero está en el canal de YouTube. Ahora estamos haciendo una pequeña cápsulas para poder ver todo lo que dice en el libro, porque el libro es un libro antiguo, que es más o menos del año 1652, y estamos tratando de contextualizarlo con un lenguaje de nuestra época, ya que el libro es un poco difícil. Así que en el día de hoy vamos a considerar otras tácticas, podríamos decir, o artimañas de Satanás o del diablo para tratar de desanimar a los creyentes, y hacerles dudar de su salvación. Siempre está atacando a los creyentes. Y en esta ocasión vamos a ver que los ataca cuando ellos no están tan llenos de gozo, no tienen tanto el contentamiento cristianos, como cuando confiaron o se fiaron en Jesucristo al principio. A causa de muchas cosas que pueden vivir, ellos han perdido el gozo y la consolación que tenían al principio. ¿Se acuerdan cuando David peca y dice, devuélveme el gozo de tu salvación? No significa que él perdió la salvación, él perdió el gozo. A causa puede ser del pecado, pierden el gozo, pero no es como al principio. Pero no significa que han perdido, podríamos decir, la salvación. Quizás no tienen tanta paz, pierden el gozo y no hay consolación, no hay paz, podríamos decir, y tanta felicidad en su corazón. Pueden ser diversas las razones. Ahora vamos a ver un remedio sobre esto, y otros más como la tentación y los pecados cuando caen ellos. Debemos saber que no debemos confiar nosotros en nuestros sentimientos. Él quiere que confiemos en lo que nosotros sentimos. Pero el corazón es engañoso. Los sentimientos no son malos. Los sentimientos son buenos cuando están guiados por el Señor. Y Satanás lo que quiere es que confíen en las emociones. Fíjense, en el día de hoy ustedes ven, canta y danza alegre pronto y están siempre cantando y guiada por las emociones, todas esas multitudes que hay ahí. Y ellos quieren que seamos guiados así. Pero no, nosotros no debemos guiarnos por los sentimientos, lo que sentimos. Usted puede perder mucho gozo o la alegría, pero la salvación no se pierde. Y es importante entonces que podamos ejercitarnos en esto, en esta fe, para poder afrontar cuando vienen estos ataques, y no siempre uno está gozoso a causa de los sufrimientos que quizás pueden llegar a venir. No todos, podríamos decir, enfrentan los sufrimientos, las aflicciones con gozos. No todos son como Pablo y Sila, que cantaban himnos ahí, estaban gozosos en ese sufrimiento. Entonces, no siempre van a estar felices los cristianos y no siempre van a tener la paz en sus corazones. Pero eso no quiere decir que se pierda la salvación. ¿Mm? Pueden perder, podríamos decir, que no se siente tan consolado, como que no está el Señor ahí y para consolarlos, y pierden un poco ese gozo pensando que Él no está. Pero el no tener el gozo, amados, ustedes deben conocer la doctrina que he hablado varias veces, que es la unión con Cristo. La unión con Cristo, una vez que usted está unido, no depende de su sentimiento. Si usted tiene o no tiene sentimiento, usted no se puede desapegar de Cristo. Si fuera así, estaríamos perdidos, o dependiera de nuestra fe, estaríamos perdidos. Imagínese, si usted pierde el gozo, pierde la justificación. No, no es así. O la adopción, o esta herencia eterna que tenemos, o el amor de Dios. No depende de nuestras emociones o de nuestro gozo. Si no, esto tendría que ver un poco con nuestras acciones, nuestras obras, y Dios depende de si estoy gozoso, estoy alegre para Él estar conmigo. No, no significa eso. No siempre significa que nosotros vamos a estar felices en el Señor. Pero eso no significa que vamos a dejar de ser hijos de Él, o las promesas de Él no se van a cumplir en nosotros. Entonces es importante, no hay que dejarse de estar engañado no por el enemigo, cuando uno no está en ciertas ocasiones gozoso. Todavía podemos permanecer nosotros, podríamos decir, siendo hijos de Dios.
Y eso es lo que Él quiere que nosotros creamos. ¿M? Al no tener consolación, cree que todavía no está, vamos a decir, la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque uno no tiene ese gozo. Entonces es importante que Él puede entrar por ese lado a las personas. Ustedes, fíjese, el salmista en el Salmo 42 dijo, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te conturbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún es de alabarte, porque Él es salvación mía y Dios mío. Salmo 42, versículo número 11. Entonces fíjese, ¿qué no significaba? En otra parte dice, devuélveme el gozo de tu salvación. No significaba que había perdido la salvación, sino el gozo. Entonces así, a veces nosotros no estamos tan llenos del Espíritu Santo. Y la persona pierde ese gozo o esa alegría. Pero nosotros no es un gozo, una alegría como la del mundo. Por eso es importante ser lleno del Espíritu Santo con cántico, leer la palabra, para que uno no pueda debilitarse, no se desvanezca ese gozo continuo que debemos tener. Entonces es importante que estemos siempre en la presencia del Señor, utilizando todos los elementos de gracia que Él nos ha dado. ¿eh? De esa forma volverá a tener, o sea, el sentimiento, el gozo y la paz. ¿Sí? Pero a veces no sucede así. A veces no hay tiempos de aflicción. Pero eso no significa que uno ha perdido la salvación. Otros ataques que él hace, otra táctica, es cuando inquieta la mente del cristiano, con un cristiano peca, lo hace recordar que ha caído o cae en los mismos pecados continuamente, o cuando cae en un pecado que ya había renunciado o había vencido, y él vuelve a atacarle a la conciencia y lo hace dudar, ¿tú eres salvo? ¿Cómo puedes haber hecho eso? ¿Eh? Lo cierto es que nosotros caemos o pecamos, pero no vivimos ya en ese estilo de vida. Hemos sido regenerados. Entonces es importante no creerle a Él cuando viene vamos a decir, a traer o provocar temores dentro de nosotros, o dudas dentro de nuestra alma, porque diciéndonos que no somos hijos de Dios por eso. Ahora no vivimos una vida de pecado, eso es importante. No vivimos una vida de pecado. Entonces nosotros debemos ser arrepentirnos, ir a la cruz, apropiarnos del perdón que está ahí, de la sangre de Cristo. Una y otra vez, por eso que el Evangelio es para todos los días, no es solamente cuando creímos. Siempre hay perdón de pecado, arrepintiéndonos. Ahora como hijos vamos así. Y es así, ya nosotros no estamos dominados por el pecado, el yo fue librado del control del dominio del pecado. El pecado está, pero estamos libres del dominio, del entronamiento del pecado, ¿sí? De la condenación, ninguna condenación del pecado. Pero el pecado está ahí, eso es importante, por eso que hay que estar atento, por eso que está Satanás tentando y tirando pecado. ¿Por qué? Por eso que Pablo y otros nos instruye a estar atento contra el pecado, porque podemos estar propensos a caer en los pecados si nos descuidamos. Todavía es ahí, está ahí. Es como podríamos decir, como yo digo, siempre doy el ejemplo de la barba cuando uno se afeita la cara, la barba, pero siempre está la raíz adentro. Hay que estar cortándolo, hay que estar rasurándolo, mortificándolo siempre, ¿sí? Es así. Entonces es importante que nosotros estemos apagando ese fuego con el agua, la palabra de Dios. Y eso, y si cae, arrepentirse, pero no dejarse llevar. ¿eh? Muchos recayeron los pecados, como Abraham, David y Pedro a veces, pero se arrepintieron, ¿sí? No permanecieron ahí. Entonces es así. No debemos creer la mentira de él de que porque uno ha caído en el pecado ya no es un creyente verdadero. Esa no es la señal de, vamos a decir, uno puede caer, han caído en pecados graves como los de David, ¿sí? Hasta adulteró y fue a matar al esposo de la señora del marido, pero tuvo perdón de pecado, aunque hubo consecuencia por eso, ¿no? Pero el creyente nunca va a estar esclavizado continuamente de ese pecado. Entonces hay que tener cuidado,
bueno, cuando cae en un pecado, pero también Satanás puede atacar, o el demonio, diciendo que no somos cristianos verdaderos, no somos cristianos genuinos cuando somos tentados frecuentemente. Y eso no es verdad. El creyente puede ser tentado. La Biblia misma, las escrituras mismas nos muestran las escrituras que muchos creyentes fueron tentados. Job, Pedro y otros más. José, ¿se acuerda que fue tentado José? Pero José no cedió a la tentación, se escapó de esa mujer, creo que la mujer de Potifar, salió corriendo. Entonces no significa que no somos creyentes verdaderos porque somos tentados. Lo importante es no caer en la tentación. Es más, Cristo fue tentado en Mateo 4. Tuvo pruebas, las tentaciones. Pero el Señor le resistió con la palabra. Y el diablo se fue. Entonces, la tentación en sí misma no tiene nada. Lo importante es resistir al diablo para que él huya. Eso es lo que hace. Cuando él viene y tienta con lo que sea, él tienta con lo que quiera y la persona trae ganancia. En una parte le dice al Señor, todo esto te daré si postrado me adorares. Ahí la palabra es proscuneo, quería que el Señor lo adorara. Pero el Señor le dijo, quítate delante de mí, Satanás. Nada tenía con él. Así entonces Satanás puede, para ir cerrando, tentar. Y él sabe a quién tentar o con qué tentar. Él va a moldear las tentaciones de acuerdo al corazón, a las inclinaciones, el carácter de cada persona. Sabe cada cosa que una persona, a un ratón se le pone un pedazo de queso, a un pececito se le pone un cebo que al pececito le guste, y así un león la carne, y cada uno un conejito una zanahoria. Y es así, cada una de las cosas son tentadas. Cuando yo era chico me acuerdo que habían algunos que yo me acuerdo que le ponían, cazaban los pajaritos, le ponían alpiste o mijo con unas trampitas para que los pajaritos cayeran. Y cada uno de esos con miguitas de pan. Él sabe con qué tentar. Él conoce muy bien a las personas. Entonces es importante. Él puede tentar a personas que se creen muy dotadas, son muy capacitadas. Y estas serán tentadas con una autosuficiente vida sin depender de los demás. Y eso es malo cuando una persona quiere hacer solamente él solo. O la presunción de que él solamente ser visto él. O las personas que pueden ser temerosas o inseguras, no confían en el Señor. Personas temerosas, inseguras, ¿qué me pasará mañana? ¿Qué pasará pasado? Todas esas personas las va a tentar a ser insegura, que no tengan fe en Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Aunque no le hace perder la salvación, fíjense, puede hacer caer en un desagrado de Dios, porque el no confiar en Dios es falta de fe. Y la falta de fe no agrada a Dios. Entonces le puede traer preocupaciones, ansiedad. Personas que viven preocupadas, con muchas ansiedades, ¿sabe por qué? Porque son falta de fe. Y la falta de fe trae preocupación, ansiedad. Como tengo que ver el sábado un poco de esto. Y se afanan. Dice, ¿por qué se afanan si el Señor le da de comer a todas las cosas, hasta los pajaritos? Y afanarse y tener ansiedad no le va a añadir usted un codo de más, o sea, ni un minuto más de vida, ni nada, porque ya todo ha sido decretado por el Señor. Y es así, la conciencia entonces es sensible a estas cosas y él va a hacer que tentar su mente a preocuparse por las cosas, aunque las cosas no sean muy insignificantes. Él va a hacer que la persona sea tentada. Perdón, así está el mundo, ¿no? Entonces, es como Satanás sabe a cada persona. Las personas orgullosas van a ser tentados por la obstinación y la necedad. El asunto es conocer. Nosotros debemos conocernos a nosotros mismos, de verdad. Conocernos, autoexaminarnos a nosotros. ¿Qué es lo que nosotros somos débiles? ¿En qué eso podemos ser tentados para escaparnos? Y si viene de golpe la tentación, resistir la tentación del enemigo. Eso es así. Escuche, ser tentado no es lo mismo que pecar. Entonces es importante que
debemos conocernos a nosotros. Y para ir cerrando, entonces, vimos que al principio que el perder el gozo no significa que nosotros hemos perdido la salvación. No confíe en las emociones, vamos a decir, que están contrarias a las emociones que son contrarias a las emociones de Dios. Porque Satanás puede decirle que usted ha perdido la salvación, o cuando cae en pecado, cuando es tentado. Bueno, que tenga un bonito día y nos vemos en otra ocasión con otro mini cápsula de este libro Remedio Preciosa contra las artimañas del diablo.